Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a este segmento de Meditación y Befi. En Dios haremos proezas, hermanos. Qué bendición verlos nuevamente. Gracias por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares y este día, hermanos, poder seguir viendo este tema que hemos iniciado cuando tenemos que confrontar a este mundo, hermanos. Y hemos estado hablando todos estos días de esta importancia de nosotros tener argumentos y tener respuestas cuando el mundo nos cuestiona sobre las circunstancias que pasan alrededor. Y hemos estado viendo, hermanos, todos este pasaje de Jonás. En la vida de Jonás, ahí en Jonás 1.8, que nos dice: entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres, hermanos. Y hablamos sobre que Jonás en este punto de su vida tuvo que pararse en medio de la circunstancia cuando los marineros y la gente alrededor ahí del barco no entendía por qué estaban pasando por esto. Jonás tuvo que pararse y dar testimonio de lo que él creía y cuál era su fe. Y aplicándolo esto en estos días, hermanos, qué importante es nosotros. Si bien el mundo a veces está confundido, está mareado, tiene sus ideologías, tiene su forma de vivir, qué importante es nosotros dar ese ejemplo hacia ellos y poder estudiar qué respuesta dar, cómo nosotros poder ser de ayuda. A veces el mundo nos mira extraño, nos mira como que, bueno, ustedes viven su vida como quieren, pero va a haber un momento, hermanos, no sabemos en qué momento, así como en esta historia. Cuando ven unas circunstancias difíciles a ellos y no encuentren la respuesta, se acuerden que hay un cristiano, se acuerden que hay un hijo de Dios que va a la iglesia o que estudia la Biblia, o que en algún tiempo tal vez usted o yo estuvimos ahí incitándole: ven a la iglesia, mira, acércate a Dios, y él se acuerde y vaya y lo busque. Pero debemos estar preparados, hermanos, para dar esas respuestas. Hemos estado viendo sobre esta primera pregunta: ¿qué oficio tienes? Y habíamos hablado que es ser embajador de Cristo. Ese es nuestro oficio aquí en la tierra. Si bien Jonás representaba la investidura de profeta y él tenía que ir a anunciar el mensaje de Dios, ¿verdad? Y ese era su oficio de él. Pero hablando hoy en estos días, hermanos, ¿cuál es nuestro oficio? Si bien ya la profecía está escrita en la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser embajadores, dignos representantes del Señor y poder nosotros dar ese ejemplo a la gente que nos pida. Qué vergüenza sería cualquier embajador que represente a México en cualquier parte del mundo enterarnos de malas noticias sobre él, que hizo esto o el otro, o que cometió alguna falta. Sería una vergüenza para el país. Igual nosotros debemos de defender, de verdad, el cristianismo, nuestra forma de vivir y ser de ejemplo a otros. Ese es el oficio que debemos de tener. Y luego la siguiente pregunta: ¿de dónde vienes? Y Jonás, en este punto, cuando hizo esa pregunta, él dice: bueno, yo vengo de Israel, de esta tierra, tengo este propósito o el otro. Pero haciendo un poquito más profunda esta pregunta, ¿de dónde vienes? Es recordar de dónde el Señor nos tuvo que sacar. Hicimos nosotros ese día que hablamos sobre este punto un recordatorio de lo que éramos sin Cristo y cómo Cristo ahora nos alcanzó. Recordábamos el versículo de Salmo 113 que decía que Él hizo sentar, ¿verdad?, del menesteroso y lo hizo sentar en la mesa con los príncipes. Y eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. ¿De dónde venimos? Venimos de tal vez una vida sin Cristo, donde había calamidad, había desastre, había lágrimas, había dolor. Y ahora, ¿dónde el Señor nos puso? Siempre, hermanos, es bueno recordar de dónde venimos, de dónde nos sacó el Señor y hacia dónde vamos. Y a veces, cuando Jonás tuvo que encontrar esa respuesta y decir: bueno, yo vengo de tal parte, él pudo recordar: yo estoy haciendo todo lo contrario, yo represento al Señor, yo debería de ser ejemplo a otros. Y el día de ayer hablábamos sobre esta siguiente pregunta: ¿cuál es tu tierra? Y hablábamos que si bien Jonás representaba a Israel, y Israel era conocido como una ciudad en aquel tiempo por los alrededores y de la historia que Israel estaba viviendo, bien, Jonás tenía muy identificado cuál era su destino final. Y es igual como nosotros hoy en día, hermanos. Nosotros, si bien tenemos una tierra la cual nos representa o nos podemos sentir orgullosos de ella, pensar que un día esto se va a acabar y un día vamos a estar en el cielo, en la gloria con Cristo, y ese es nuestro lugar final. Somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía, como dice su palabra, debe de estar en los cielos. Y bien, el tiempo que Dios nos dé aquí, sí, hermano, hay que trabajar, hay que echarle ganas, hay que suplir cada necesidad, pero pensar: algún día estaré en el cielo donde yo pertenezco. Si bien aquí en el mundo, como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo les voy a dar la respuesta, yo voy a ayudarles, y cuando venga por ustedes, ¿verdad?, como esperamos esa promesa, que Él nos lleve a la gloria con Él. Y para terminar, hermanos, en este día, la última pregunta que le hicieron a Jonás, que es: ¿y de qué pueblo eres? ¿De qué pueblo eres? Y, hermanos, para poder nosotros entender de qué pueblo somos, somos un pueblo especial.
Somos un pueblo el cual el Señor ha escogido. Si bien el pueblo de Israel, como ya mencionamos, era famoso o conocido por el Dios que tenían, un Dios todopoderoso. Y si usted, hermano, ha podido meditar en la Biblia y ver las historias, los pasajes, siempre Dios ha dado testimonio en todas las épocas, en todas las etapas de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cómo Él se mostró como el Dios verdadero, el Dios de Israel. Si bien, hermanos, nosotros hemos alcanzado esa misericordia. Y así como lo expresa en 1 de Pedro, hermanos, acompaña a mí en 1 de Pedro 2:9. Si bien era algo exclusivo para el pueblo de Israel, pero con la muerte de Cristo, nosotros también, aunque no pertenecemos a ese linaje de Abraham o que somos directamente judíos, Cristo con su muerte y con su sangre y ese velo cuando se rasgó dio la oportunidad, abrió para que también el pueblo gentil, que somos usted y yo, hermanos, podamos ser parte de ese pueblo. Dice ahí en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, hermanos. Qué bendición saber de qué pueblo pertenecemos. No podemos, hermanos, si la Biblia habla que no podemos amarlo a este mundo. El mundo no debemos de encajar tan fácilmente en el mundo. No porque estemos en una postura completamente contraria a todo lo que el mundo diga, no, hermanos, pero la aceptación. Si bien hoy gente se jacta de ser diferente y de ir en contra de los sistemas y eso por algo que no vale la pena, ¿cuánto más nosotros que tenemos su palabra, tenemos sus promesas, decir, ok, yo comparto contigo ciertas cosas, pero esto es lo que yo creo, esta es mi profesión de fe, esto es lo que yo, por lo que vivo, estas son mis convicciones, estos son mis fundamentos, estas son las cosas que yo he aprendido desde la palabra de Dios. Y ese pueblo nos debe hacerse notorio hoy en día. No somos cualquier pueblo, es un pueblo, como dice este versículo, escogido por Dios para representar. Y no sentirnos avergonzados. Ah, mira, ahí va el hermano, ahí va la aleluya, ahí va el que va a la iglesia. No, hermanos, orgullosos de lo que somos. Hermanos, sí, porque todos, ¿verdad? Si Cristo ha entrado en tu corazón, en tu vida, si tú has aceptado esa salvación, eres mi hermano. En Cristo todos somos, ¿verdad?, hijos de Dios. Y la oportunidad que Él nos da de poder compartir unos con otros, hermanos, no debemos de sentirnos avergonzados de ellos. ¿De qué pueblo eres? ¿De qué pueblo vienes? ¿Qué es lo que te identifica a ti como cristiano? Hermanos, poder pensar que no solamente si usted se encuentra en su estado, en su ciudad, en todas partes del mundo, ¿cuántos somos? Y un día, hermanos, yo creo eso, ¿verdad?, que en el cielo podremos dar testimonio de que, mira, tantos que éramos en el mundo. Y un día podernos encontrar y poder estar ahí. La Biblia habla de esos millares y millares y millares, ¿verdad?, de gente que un día estarán en el cielo, hermanos, y poder estar orgullosos. Y yo creo que a pesar de las circunstancias que está viviendo Jonás, de la adversidad, él nunca se lo olvidó. Yo pertenezco a ese pueblo especial. Y fíjense lo que dice al final de este versículo, que es lo que Jonás estaba rehusando hacer. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es lo que Jonás se rehusaba de cierta forma. Por eso estaba huyendo de Dios y por eso estaba viendo al lado contrario en vez de ir a Nínive. Entonces, su misión como representante de ese pueblo era anunciar a otros. Y sin querer, ¿verdad? Para Jonás era sin querer, pero en el plan, en la voluntad de Dios, en su propósito, tuvo que dar testimonio a esos marineros. Ese viaje loco, equivocado, arrebatado de Jonás sirvió para que esas personas de esa barca creyeran en el Dios vivo y verdadero. Y al final vemos cómo ellos toman una decisión por Dios y alaban al Señor. Pero al final Jonás entendió, tuvo que pasar la prueba del pez, estar 3 días ahí. Después, cuando fue expulsado, salió a predicar la palabra, porque para eso somos ese pueblo escogido. Bueno, no estamos aquí para escondernos en 4 paredes de una iglesia, no, hermanos. Cuando tengamos oportunidad, demos testimonio como pueblo de Dios. Hoy más que nunca el mundo ocupa ver la luz de la palabra, ocupa ver un pueblo unido, ocupa ver que en la palabra de Dios, en Cristo, hay salvación, hay esperanza para esas vidas perdidas. Esperamos, hermanos, que esto sea de bendición para su vida. Gracias por acompañarnos en toda esta semana en estos segmentos y esperamos vernos en el futuro con la bendición del Señor en más segmentos de Meditación y Befi. En Dios haremos proezas, hermanos. Que Dios los bendiga.